farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Nuevamente con ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, para mí es un placer enorme saber que ustedes están ahí todas las semanas esperándonos, así que muchísimas gracias. Voy a arrancar agradeciéndoles por ese tema. Azul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Cuénteme de qué van a tratar. Estoy un poco trabada hoy, no sé si han notado, es que he hablado mucho todos estos días, así que cuénteme de qué temas van a tratar hoy. Bueno, hoy vamos a volver con un tema que Azul alguna vez mencionó y se quedó con ganas de extenderlo y profundizarlo un poquito más. Sí. Así que bueno, vamos directamente con ella, así no le robo tiempo. Ya habíamos hablado en una columna, pero ya creo que era una de las primeras, del uso, sobre todo cuando habíamos empezado a meter en el tema de la inteligencia artificial y las cosas más humanoides, con el tema de las muñecas sexuales. Pero el problema, más allá de las muñecas sexuales, es la existencia de muñecas sexuales de menores. Cuando yo había hecho esa columna, Amazon todavía las vendía. Para hablar un poco de eso, se suelen hacer en China y en Japón y se importan. En países como Gran Bretaña, por ejemplo, está permitido manufacturarlas y tenerlas, como propiedad para uso personal, pero es ilegal importarlas. Ya el año pasado un hombre fue convicto por importar una de las muñecas. Y bueno, lo que pasa con estas, de nuevo, con muñecas sexuales de menores, de chicos, es que hay dos opiniones, está muy polarizado. Están los que te dicen, no se pueden traer porque le enseñás al violador, cómo violar, estimulás y va a querer, sentir algo real después de eso, y después están los que te dicen, no, sirve para que se controle, que use eso y que se distraiga con eso y que no vaya a hacer esas cosas con chicos en serio. Es un tema complicado. Sí, hay un debate sobre las diferencias entre pedofilia y pederastía. Entonces dicen que el pedófilo en realidad no debe ser sancionado ni perseguido porque es algo así como imaginativo. Sí, yo estaba dudando traer, hace poco lo vi en Twitter, alguien que había subido una charla de TED, que era una conferencia donde se defendía la pedofilia, que en realidad lo separaba pedofilia de atracción sexual a menores. Y te lo pintan como, bueno, pobre, no le puede decir a nadie cómo es, no se puede expresar. Una víctima. Ahora, traje en realidad es una buena noticia, que es por lo que se me ocurrió seguir la historia esta. En Estados Unidos, que de nuevo siempre hablamos de Europa, Estados Unidos, pero porque son, lo que hacen, suelen poner ejemplo. En la Casa Blanca aprobó un acto para frenar estos robots realistas pedófilos. Sí. Y prohibiría la importación de los robots o de maniquíes o de muñecas sexuales que parezcan niños. Que decir, bueno, es solo la importación, pero es un paso. O sea, eso refleja cómo la política, la geopolítica, tiene ramificaciones que a veces parecen inocentes. O sea, eso es por el cambio de gobierno entre Trump y Obama. Con Obama estaba bien, con Trump está mal. Y es la primera ley que previene la venta y distribución de robots y muñecas sexuales de niños en Estados Unidos. Y no importa que los fabriquen acá o no. Claro. Los ingleses son más pragmáticos. Si favorece su industria, lo permite. Pero bueno, lo que dicen adentro del acta es que hay una correlación entre la posesión de muñecas y robots obscenos y la posesión y participación en pornografía infantil. Entonces, a partir de eso es lo que dicen,
Bueno, te sí, cuento que pedirlo. hay otras corrientes que están diciendo que en realidad lo que nosotros estamos haciendo ahora, que el mundo está haciendo ahora, es radicalizar las posturas antipedófilas, Sí. porque esto estaba avalado o estaba mucho más tolerado en el pasado que ahora. Abstrayéndose de entender las diferencias culturales, como que una persona a los 30 años se moría y tenía que empezar a tener hijos a partir de los 12, 13 años, porque Claro. si no, los hijos no sobrevivían y se iba a extinguir el género humano. Es así que lo que pasa es la que vos especie también, humana. las muñecas estas es tristísimo. Vienen con pelucas, con pestañas postizas, tienen Sí. ajustes para cambiar expresiones faciales a miedo, a tristeza. Hay algunos que hasta te estimulan, viste, la violación. Entonces la legislación dice que esto facilita la violación y le enseña al violador cómo, viste, manejar a alguien que se resiste y cómo dominar a la víctima. O sea, sí, es estamos- enfermizo. Porque ahí no me puedes decir que hay algo inocente en eso, que no es nada. Qué sé yo, estamos en una sociedad que la verdad hoy creo que en realidad es un tema de decadencia. Vuelvo para no ir por el lado religioso y hablar de decadencia moral por ahí, sí vayamos por el lado bien marxista y pensar en lo que hubiese pensado un soviético de la década del 50 o 60 con una cosa así. Lo primero que te diría, esto es el síntoma de la decadencia capitalista, la decadencia burguesa que se expresa en este tipo de aberraciones. Es que es eso, es tan triste. Y después te dicen, o sea, los traen y los hacen pasar por maniquíes, viste, para ropa o modelos o Sí. cosas así, para que pasen sin detectar. Y después hay muchos expertos hablando del tema y, viste, dando sus opiniones. Y Caitlin Richardson, que es una profesora en ética y cultura en robótica, te dice que los pedófilos están tan alejados de su propia humanidad que darles una máquina no va a arreglar el problema que existe real. O sea, No, por no. más que les des un robot, van a querer ir. Casi te diría que es al revés, es un paso hacia la normalización y la aceptación. Claro. O sea, bueno, empezamos por acá y después vemos cómo seguimos progresando. Pero bueno, o sea, es tristísimo que existan estas muñecas, pero por lo menos se están dando pasos para limitar su uso y su... Sí. Hasta ahí entonces llegamos con Sí. la columna de hoy. ¿Sabes que quieres agregar algo más? ¿Una reflexión? No, yo creo que básicamente... Sí, pues yo quería como actualizar un poco el tema que me había quedado de la Claro, otra vez. es ir prestando atención, creo que es más que nada es una alerta que uno va manejando porque lamentablemente nosotros venimos denunciando en este programa y otros programas que hemos hecho antes, denunciando cosas que en su momento parecían muy locas y nos tildaban a veces de sensacionalistas o de no ocuparnos de los temas importantes, pero bueno, el tiempo nos ha ido dando la razón y lo que parecía tan absurdo empezó a ser ahora en la moneda Casa Blanca corriente. ahora ya pasó al Senado y ahí se va a votar también. Esto, no es que todavía ya no es ilegal, todavía falta. Es un proceso, pero ya empezó. Sí, pero el tema es, vuelvo y ya con esto cerramos, a cómo funciona la Bertana de Overton. Vean eso y el primer punto es lo Que hay un programa y se imposible, pasa el chivo. ponerlo, relativizarlo, buscar ejemplos extremos y a partir de ahí popularizarlo, aunque sea que se hable mal. A partir que se abre y se rompe ese dique y se empieza a hablar, después de a poquito te van a ir acomodando la nueva realidad. Así que bueno, nos despedimos por hoy. Bueno, Azul se despide por hoy a través mío o directamente si querés en la cámara y nos vamos con Ivoni para ver cómo continúa el programa. Muy bien, hablaron tanto que me dejaron sin palabras. Yo creo que ya no tengo más argumentos o qué acotaciones hacer con este tema, más allá de pensar en lo que vos dijiste, Marcelo, que sacaste las palabras de mi boca, que es la ventana de Overton. Y de esto, me imagino algunos amigos de Facebook en las largas discusiones que generamos ahí en los hilos, algunos que defienden, que nos marcan la diferencia entre pedófilo y pederastía, que es bastante marcada. Son discusiones acaloradas, pero que reflejan un poco lo que está sucediendo en la realidad y que es lo que están intentando hacer que nosotros creamos que sea.
Así que bueno, esperemos que la sociedad pueda darse cuenta de estas cuestiones y podamos seguir adelante. Indudablemente las cosas tal como están no pueden seguir. Muchísimas gracias, Azul. Marcelo, nuevamente vamos a verlo en el próximo bloque con una entrevista que fue a realizar fuera del estudio, así que no se vayan, enseguida regresamos con la entrevista de Marcelo. Hoy estamos con Jorge Kreines, así que gracias, Jorge, por darnos un ratito para poder charlar un poco de la actualidad internacional. No, por favor, un agradecimiento a ustedes por este espacio. Jorge, nosotros hemos hablado ya más de una vez en el programa con vos y queremos hacer un poco un seguimiento de lo que está pasando internacionalmente. En el primer punto me gustaría que me digas cómo ves este fenómeno que se está dando con Trump, como hablábamos, bueno, fuera de cámara, como una lucha de facciones capitalistas por el poder en Occidente. Bueno, yo creo que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos indica en gran medida la crisis por la que atraviesa ese país. Y sus decisiones lo van mostrando como un presidente impredecible, especialmente en la política internacional, y que tiene una política contradictoria a través de que le da un sentido introspectivo a la política de los Estados Unidos. Es decir, él se preocupa mucho ahora por recuperar que aquellas empresas estadounidenses que se fueron del país para buscar salarios más baratos en otras regiones del mundo, vuelvan al territorio de los Estados Unidos. Desde ya que para que esas empresas vuelvan, van a tener que bajar el salario promedio de los trabajadores norteamericanos, que son la mayoría de los que votaron a Donald Trump. La política del sector demócrata de Hillary y Obama apuntaba más a la generación de un mundo gobernado desde algunas ciudades financieras. Es lo que habitualmente hablamos del globalismo. El globalismo. Lo que pretende Trump es un poderoso Estados Unidos, con un poderoso ejército, con un poderoso sistema industrial, a partir de que van quedando rezagados gradualmente con relación a otras potencias europeas, China, Rusia. Y entonces, cuando él dice en su lema principal, volveremos a ser grande a los Estados Unidos, está partiendo de un hecho real, es decir, que Estados Unidos se ha ido quedando atrás en su histórica línea de grandeza y de gran hegemón en el mundo. Tiene Donald Trump una situación difícil que yo creo que cada uno de los presidentes norteamericanos que se sucedan la van a tener peor, es decir, administrar un país que sufre una grave crisis económica, social, política, porque ya no surgen en Estados Unidos aquellos estadistas de envergadura mundial, y en cambio tienen que confrontar con personalidades como la de Vladimir Putin o Xi Jinping o algunos de los gobernantes europeos. Bueno, cuando se realizó la reunión de la Unión Europea, la reunión donde Merkel le increpó, hay una fotografía famosa que Merkel lo increpa a Trump con un gesto un poco hostil. Bueno, es un indicativo de que hay una cierta pérdida de autoridad también, ¿no? Entonces, en este momento el peso importante de los Estados Unidos se fundamenta en su poderío militar. Ahora, esta política que vos me decís de Trump, de volver a producir en Estados Unidos, si él eleva como él piensa las tasas, si cierra las fronteras con esta política proteccionista, y por lo que se ve ahora en el segundo trimestre le ha dado un crecimiento del 4,1%. Esto no puede llegar a cristalizarse como un país más chico, cerrado en sí mismo, pero que retome un poco la senda de crecimiento que sea interno. Parte de su política también él basa, por lo menos en teoría, en dejar de ser el gendarme del mundo para esos recursos volcarlos a la actividad productiva. Bueno, creo que eso es declarativo, porque ellos mantienen centenares de bases militares en todo el mundo, las flotas navales recorriendo todos los océanos.
E incluso están generando bases militares nuevas, como las que están instalando en nuestro propio país, ahora en la Argentina, en Neuquén, posiblemente en Ushuaia, la DEA en el norte, especialmente en la triple frontera. Así que yo creo que hay que analizar hasta qué punto Donald Trump tiene peso específico para determinar la política militar, claro, la política del Pentágono. ¿Quiénes son sus enemigos internos? ¿Cuánto le pesa? O sea, ¿cómo podés ponderar eso? O sea, ¿realmente puede hacer lo que quiere o está limitado? Bueno, ellos tienen un sistema bastante bien organizado, un bipartidismo donde no hay enemigos, sino adversarios circunstanciales. Son orientaciones distintas de cómo ejercer el imperialismo, cómo ejercer la dominación global. La introspección apunta a recuperar ciertas capacidades industriales donde han quedado algo rezagados y ciertas capacidades también científico-tecnológicas, porque han perdido la guerra por el espacio aéreo de Siria. Y eso le ha significado para la política estadounidense de Hillary y de Obama, que él heredó. En realidad Trump hereda las políticas de Hillary y de Obama, sí, en el Medio Oriente, que han sido derrotadas en el escenario de Siria. Ya el ejército sirio, en su alianza con la Federación Rusa, está prácticamente desalojando a los grupos terroristas surgidos de la madre Al-Qaeda y que luego se fueron constituyendo como Al-Nusra, Estado Islámico, etcétera. Esos han sido derrotados y hoy de alguna manera Estados Unidos se concentra en América Latina a partir de que en Medio Oriente, en el África hay un gran peso chino últimamente, sí, y en Europa hay una crisis y los europeos pretenden empatarlo, y entonces se refugia en América Latina. Nos toca a los latinoamericanos ahora soportar la política de patio trasero controlado que tiene Estados Unidos hacia nosotros. Antes de meternos en América Latina, y ya que me mencionaste Europa, ¿te parece que la Unión Europea pueda subsistir? Porque hay muchos que creen que en realidad Trump está presionando a la Unión Europea para que se parta, que en cierta medida a los británicos les está diciendo, bueno, si hicieron el Brexit, háganlo de una vez. Sabemos que los roces con Alemania y con Francia crecen, y algunos inclusive empiezan a hablar de un eje Washington-Roma como una alternativa. Sí. Bueno, es indicativo también de esta situación que estamos describiendo. Europa tiene una crisis donde, digamos, es una Europa injusta. No es una Europa solidaria, cooperativa, pareja. Es una Europa donde, bueno, hay un potencial alemán, en parte francés, el Reino Unido, pero ahora los países, por el lado de los países ricos, se separa el Reino Unido. Aunque hay todo un debate ahora allí, pero se separa el Reino Unido, que nunca estuvo en la zona euro y ahora se va también de la Unión Europea. Y que había puesto algunas fichas en China. Sí, muchas. Y por el otro lado, por el lado de los países pobres. O sea, Grecia cuelga de un hilo de la Unión Europea a partir de su situación económica, financiera, terrible, que ha sido donde gobierna la troika del Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial. Entonces, Europa, yo veo que la Unión Europea veo que se va desgranando. Si uno mira la deuda exterior de España, por ejemplo, de Portugal, de la misma Italia, en relación a su Producto Bruto, bueno, hay un año y medio del trabajo de toda la población de esos países para pagar la deuda externa, algo que se torna muy, muy complicado. Las soluciones que han surgido desde el poder mundial se ven en Grecia, ¿no? Y Grecia verdaderamente está pasando una situación terrible, acosada por las deudas con el Fondo Monetario, con el Banco Central Europeo. Entonces, creo que Europa tampoco tiene demasiadas condiciones como para plantarse ante Donald Trump. Sin embargo, por ejemplo, Donald Trump en su política de introspección, ¿qué dice? Bueno, si vamos a ser parte de la OTAN para defender a Europa, no se sabe bien de qué peligro ahora,
pero bueno, que paguen los europeos. Y los europeos se creen que todavía están con el plan Marshall, o sea que consideran que Estados Unidos es el que debe poner los dineros. Ahora, cada vez más yo veo que Angela Merkel, Macron y otros vuelcan su mirada hacia China. Sí. Y China les responde con la ruta de la seda, la franja y demás, con toda una política hacia Europa. Política que también tiene Rusia en torno a los gasoductos especialmente, sí. Y entonces hasta yo diría Europa puede llegar a prescindir de Estados Unidos, pero no de Rusia y China. ¿Podemos trazar casi como si fuera una política en espejo de lo que en su momento hizo Kissinger cuando fracturó la alianza entre la Unión Soviética y China? O sea, ¿está haciendo ahora por ahí China, Rusia, eso mismo entre Europa y Estados Unidos? Bueno, ¿Se puede hacer esa lectura? Yo creo que no depende tanto de la voluntad que puedan poner en esto Rusia y China, sino del propio desarrollo del capitalismo. Sí. O sea, hay contradicciones entre Europa y Estados Unidos que empiezan a ser insalvables en algún punto y que han afectado la calidad de vida de la mayoría de los europeos. Aquel welfare state o estado de bienestar ya no rige, ya son los ajustes, los recortes, la austeridad lo que va primando, por lo cual me parece que tener una relación, asegurarse la calefacción y el gas para las industrias y asegurarse las exportaciones hacia China, hacia el mercado interno más grande del mundo, puede ser una salida para la Unión Europea, cuando del otro lado Donald Trump le pide que paguen, que se armen y que financien su propio armamentismo. Por otra parte, la Unión Europea está teniendo dificultades laborales, hay huelgas, hay cierta inestabilidad política, cayó el gobierno español, y que la principal alianza de Trump sea Italia, bueno, indica que Italia es un país muy importante, para nosotros es muy importante porque nos han transmitido mucha cultura a los argentinos, pero en el ranking europeo Italia viene a media tabla, digamos, ¿no? A mitad de tabla, y bueno, está bien que también en Italia hay una crisis de representación política que se expresa en este tipo de políticos Berlusconi, Beppo, el del movimiento 5 estrellas, es decir, hay una antipolítica o uno no saber por qué política inclinarse. Son elementos de inestabilidad política europea que yo creo que se van a ir dando en otros países. Y por otro lado, aparece Portugal. Calladito la boca, el Partido Socialista portugués gobierna con el respaldo parlamentario que le dan los comunistas y el bloco de izquierda. Es decir, que Portugal no aplica las líneas de austeridad, sino que empieza a aplicar un modelo de respeto al mercado interno, por lo menos, y está mostrando un camino distinto. Y está bien que Portugal es un pequeño país, pero está mostrando que hay posibilidades de otro camino que no sea el de la receta del Fondo Monetario Internacional. ¿Y Europa del Este cómo lo ves? Porque se habla del grupo de Visegrad de Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Ellos también, algunos dicen que por ahí puede venir una futura ruptura de la Unión Europea, más si empiezan a coordinar acciones con Italia, que decíamos, y por otro lado tenemos, como me estabas mostrando, Grecia y Portugal, que por distintos motivos también se están, o sea, realmente vamos a esa política de disgregación que hablabas. Yo creo que la tendencia es centrífuga, lenta, o sea que no es que va a estallar, me parece, a corto plazo la Unión Europea, pero ya te digo, el Brexit británico separa a un país rico y la situación de Grecia separa a un país pobre. Pero mientras Europa tiene estos problemas, como decía, está dependiendo del comercio con China, de la misma ruta de la seda es para unir a Europa, depende de los hidrocarburos rusos. Por otro lado, es muy agresiva en la política de la OTAN sobre las fronteras rusas, claro. Interviene en Siria. Eso es medio esquizofrénica. Es absolutamente esquizofrénico y contradictorio. Y justamente lo que quiere Donald Trump es que Europa pague ese escudo misilístico contra Rusia, que pretende reproducir los tiempos de la Guerra Fría.
Sí. En realidad, supuestamente, en Rusia, digamos, el peligro del comunismo como que se disipó. ¿Y cómo ves entonces, la reunión de Helsinki entonces? Y Helsinki... Con el tema este de Trump y Putin. Helsinki mostró que Vladimir Putin ha hecho una política de recuperación de la presencia internacional de Rusia, que estaba muy deprimida en tiempos de Yeltsin, por ejemplo, pero y se presenta como un estadista de orden internacional. Creo que el 19 Congreso del Partido Comunista Chino también proclamó a Xi Jinping como una figura de primer orden, no solo en la historia de China, sino también en la política internacional. Y bueno, tenemos estos actores ahora en el mundo. La cumbre de la OTAN y la cumbre Estados Unidos-Unión Europea, se puede decir que fracasó, porque salieron a luz las disidencias entre los países, mientras que la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái tuvo éxito, y ahí no hubo ninguna diferencia. E incluso ahora la reciente reunión de los BRICS en Johannesburgo, que es un espacio que podríamos decir hegemoniza en China y Rusia, mostró una potencialidad de un espacio que se va constituyendo, que abarca el 40% de la población mundial, se aproxima al 25% del Producto Bruto Mundial. Quiere decir que es un territorio donde incluso gobiernos como el de Temer en Brasil, que es un gobierno de facto, muy débil, con mucho desprestigio y muy poco democrático, tiene que concurrir a los BRICS. No se puede salir de allí porque ya la economía brasileña caería en una situación espantosa. Así que me parece que una política inteligente para los dirigentes europeos occidentales y para Washington es hacer gala de la sensatez, utilizar esa virtud para trabajar en un mundo de cooperación, de relacionamiento amigable entre los países, y no en un mundo de hostilidades y de provocaciones y de bravuconadas, como nos tiene acostumbrado el imperialismo de los Estados Unidos. Así que, bueno. Nos quedan un par de minutitos para terminar el primer bloque. Así que me gustaría que, ya que me mencionaste los BRICS, me cuentes cómo es este tema del BRICS Plus, del BRICS ampliado, y especialmente el tema de Turquía, que se comenta que está pidiendo ser miembro del BRICS. Sí, especialmente esa es una política de Rusia. Quiere incorporar a Turquía, a la Argentina y no sé si a Pakistán. Serían estos tres países básicamente, que son países intermedios, que tienen cierta especialidad económica, nosotros los alimentos, hay otros casos. Entonces, Turquía un papel geopolítico. Turquía, claro, y Pakistán también. Sí. Entonces, bueno, es un proyecto interesante. Creo que tendría que favorecerse, o mejor dicho, tendría que producirse al interno de estos países algún tipo de cambio que unifique más las políticas internas y las políticas exteriores, con un proyecto como el de los BRICS, que apunta a generar un contrapeso a la política de las grandes potencias como Estados Unidos y ¿empezás a ver la Unión Erdogan Europea. Afuera de la OTAN? ¿A quién? ¿A Erdogan? ¿Afuera de la OTAN? Y Erdogan golpe... sufrió un golpe de Estado que salió de la base norteamericana de Incirlik, en el sur de Turquía. Él sabe muy bien que son los norteamericanos los que quisieron destituirlo con ese golpe de Estado, y ha iniciado una política errática, pero que por un lado pretende reinstalar cierta añoranza al Imperio Otomano, y por el otro lado buscar un punto de relaciones más equidistante entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, retirarse de la OTAN dependerá también de cómo vayan actuando otros países europeos en la relación con los Estados Unidos. Bueno, vamos, Jorge, vamos a un corte ahora, y en la segunda parte del programa vamos a enfocarnos ya al tema de Trump en América Latina, cómo nos está pegando a nosotros.
tercera. Bueno, volvemos a este segundo bloque con Jorge Kreines y vamos a, esta vez ahora empezar a enfocarnos un poquito en lo que está pasando en América Latina. La primera novedad de las últimas semanas fue, bueno, la victoria de López Obrador, que deja varias cosas que me gustaría que veamos. Primero sería un gobierno de una izquierda nacionalista, una izquierda moderada, que se presume que va a ser López Obrador por sus antecedentes. Y después precisamente el tema de Trump, que cuando todo el mundo pensaba que iba a chocar, es el primero en felicitarlo a López Obrador. Y lo curioso de esta historia, o lo que por ahí habría que ver es, por primera vez, tal vez en mucho tiempo, no hay fraude en México. O sea, y sabiendo la incidencia de Estados Unidos, daría la sensación como que esta vez Estados Unidos dejó hacer. ¿Por qué? Sí, hay varias cosas, ¿no? Trump tiene supuestamente, como presidente de Estados Unidos, una gran rivalidad con Rusia. Sin embargo, él dice que se pone más fácil de acuerdo con Putin que con la Unión Europea. Y en el caso de México, ahora que tendría que preocuparse porque los candidatos de los Estados Unidos perdieron la elección, los famosos partidos PRI y PAN, que son los partidos de la historia de dependencia de México de todo este siglo. Ahora ha ganado un candidato con ciertos toques alternativos. Entonces, resulta que Trump le tiende la mano. Yo creo que López Obrador no va a aceptar órdenes de Trump, pero sí que va a dialogar con Trump, pretendiendo que se respete la soberanía mexicana. Sacar el tema del muro del medio, y la nota que envió por escrito López Obrador al gobierno de los Estados Unidos es una nota que propone un cambio de dirección de las migraciones provenientes de Centroamérica y el sur de México, que vayan hacia el sur, que haya polos de desarrollo en el sur de México y en Centroamérica, de manera de que los migrantes no se dirijan hacia el norte, que supuestamente generan problemas en los Estados Unidos, y si se queden en México o se dirijan al sur. Claro, sería una política complementaria a la que anunciaba Trump. Pero la realidad de lo que indica la historia es que jamás los Estados Unidos han ayudado al desarrollo de ningún país. De manera que ellos ahora tienen un problema de desempleo a lo interno. Las migraciones efectivamente agravan la situación. Un país con desempleo recibe migrantes que van en la búsqueda de trabajo, de nuevos horizontes. Eso genera un problema. El problema es lo que propone López Obrador, me parece muy sensato. Ayuden a desarrollar México y la gente no va a tener que irse a los Estados Unidos. Ayuden a desarrollar Centroamérica y México no va a ser un país de tránsito. Claro. Bueno, ahora, resulta ser que ese muro, uno se puede preguntar, ¿ese muro va a contener el tráfico de drogas desde México a los Estados Unidos? Parece que se están preparando unos túneles abajo del muro o algunos pasadizos especiales, por lo cual la DEA y los narcotraficantes, los grandes grupos delictivos internacionales, van a poder pasar, porque, a ver, siempre se dice que el narcotráfico está en Colombia, está en México, viene de países de América Latina, pero el principal productor es Estados Unidos y nadie habla del negocio que hay en Estados Unidos una vez que alguien recibe la droga que ingresa a los Estados Unidos y la distribuye por todo el país, transformando a Estados Unidos en el principal consumidor de narcóticos. Así que y alguien blanquea esa plata. Por supuesto. Entonces, ese es un gran negocio capitalista, mucho mayor que el de muchas industrias y empresas capitalistas legales. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ellos tendrían que empezar por resolver ese problema interno que tienen en los Estados Unidos y no cargar con las llamadas guerras contra el narcotráfico, como la que está ensangrentando a México, a Colombia, y ahora Macri pretende aplicar la misma política de utilización de las Fuerzas Armadas al interno como hace México y Colombia. O sea que... Antes de meternos en ese punto, me gustaría cerrar una cosa más sobre México. ¿Puede ser que Trump privilegia en realidad su política interna
por sobre la política internacional? Totalmente. Porque eso explicaría el tema de Peña Nieto. Un principio clave para analizar los temas internacionales es que todo acto de política exterior es un acto de política interna. Siempre. Que busca el reforzamiento del gobierno que está en el poder en ese determinado momento. Que busca generar consenso en la propia población o demás. O que busca generar un poder. Por ejemplo, yo recuerdo que lamentablemente la guerra de las Malvinas le dio un cierto aire político a Margaret Thatcher en aquel momento. Eso fue un acto de política interna. Sí. Decir, bueno, hemos vuelto a ganar una guerra, hemos logrado defender otra colonia, seguimos siendo el imperio. Sí. Eso fortaleció en la sociedad británica de aquellos tiempos. Venía bastante golpeada en ese momento en la huelga con los recuperó alguna posición. Yo creo que Trump está buscando esto, ¿no? Reunirse con Putin, reunirse con los europeos, reunirse con López Obrador, es decir, ser un actor de la política exterior norteamericana que incluso oscurece la figura del Departamento de Estado. Es él el actor de la política exterior de Estados Unidos y esa tiene también elementos de ambivalencia, porque él pretende ir como diría Néstor Kirchner, a matonear en el extranjero, pero al mismo tiempo lo busca de una manera amigable con los líderes con los que supuestamente se tendría que enfrentar. Así que lo veo, y eso indica una debilidad. Eso indica una debilidad. Entonces... Y ahora, vos mencionabas a Macri. Y casi te podías sumar a Temer, pero elegí si querés hablar sobre Macri primero o hablar sobre los dos en forma simultánea, porque no hay muchas diferencias, parecería. ¿No van un poco a contramano de esta política de Estados Unidos nueva a partir de Trump? Inclusive hasta en el tema del narcotráfico que mencionabas, porque Trump empieza a cambiar las indicaciones y ahora la idea es un ejército tecnológico para combatir contra otra potencia y no insurgencia o narcotráfico. En realidad es la idea de un ejército más barato. Claro. Porque lo que destaca a Estados Unidos como principal potencia mundial es su poderío militar. Sí. Pero el poderío militar es el que le hace el agujero presupuestario. Por eso Estados Unidos tiene déficit fiscal, tiene déficit comercial. Son esos déficits mellizos o paralelos. Sí. Entonces Estados Unidos tiene que reducir su presupuesto militar. Y, lógicamente, hay formas de hacerlo de manera moderna, tecnologizando, menos cuarteles, menos soldados. No hablan de menos bases en el extranjero, al contrario. Si pueden poner bases en la Argentina, la están poniendo. Y demás. Sí, creo que es central el tema de las flotas, o sea, mantener una flota operativa es imposible hoy para Estados Unidos. Pero no se habla de reducir las flotas. Es más, hace poco tiempo que reactivaron la cuarta flota que bordea América del Sur. Sí. Hace poco que la reactivaron. Sí, pero eso fue ya bajo el gobierno de Obama. Obama, claro. Pero no sé si Trump tiene poder para ordenarle a la Armada de los Estados Unidos, US Navy, sí, ordenarle que desactive las flotas. Que aparte vienen de fracaso en fracaso. El Zunwall, el Gerald Ford, todos los últimos proyectos que pusieron a flotar fueron todos un desastre. El F-35 es un dolor de cabeza para todo el mundo y lo están vendiendo porque hay una obligación para comprárselo, pero la verdad, hasta Israel ahora está diciendo que prefiere los F-15 a los F-35 y reactiva una vieja orden de compra de los F-15. Bueno, Israel es un actor que condiciona mucho la política de Trump. Él tiene en su familia elementos sionistas muy fanáticos y eso le genera problemas en Europa, le genera problemas en la relación con China y Rusia, problemas en el África, problemas con algunos gobiernos del Medio Oriente y con algunos gobiernos también de América Latina y el Caribe. Y a veces suena como que Benjamín Netanyahu en un diálogo con Trump le puede imponer a Trump ciertas condiciones.
¿Y en América Latina? La política israelí, la política israelí, especialmente en el rubro de derechos humanos, y no ir a un genocidio del pueblo palestino, no permitir el Estado Nacional Independiente de los palestinos, está perdiendo espacio y cada vez a Estados Unidos le resulta más difícil invertir ahí. Y acá en América Latina, ¿cómo ves entonces la política de Israel en cierta medida? Porque vemos que nuestro país es un ejemplo de un tema de seguridad, inteligencia, el avance de Israel. Totalmente. Aquí hay un gobierno que tiene una relación muy especial con el Estado de Israel, en tanto, no en cuanto a un Estado con las características que tiene. Aquí tenemos una población judía amplia y respetable. Acá no se trata de cuestiones de antisemitismo, de antijudaísmo, ni cosas por el estilo. Que denuncian esto. Hemos entrevistado en nuestro programa de la corriente nacional judía. Claro que sí, claro que sí. Entonces se trata de un país que es una especie de portaaviones de Estados Unidos, portaaviones permanente y terrestre en el Medio Oriente. Y que tiene, digamos, expresiones en el sistema financiero internacional que determina incluso políticas del Reino Unido y de Estados Unidos. Uno de los, creo que el sello tal vez más determinante de la política exterior hoy de Argentina y de Brasil mismo, es más sobre todo de la Argentina, es el tema de la adhesión a los tratados de libre comercio, que Trump los ha ido borrando uno a uno. Sí. Por eso te preguntaba hace unos momentos si íbamos a contramano de la historia. O sea, ¿en qué mundo se está posicionando la Argentina cuando vos tenés un Estados Unidos que se cierra? Por otro lado, Argentina le hace ruidos en la línea a China y después le pide inversiones. Lo mismo pasa con Rusia. Europa está más al borde de la integración que de ser un factor de consumo que nos puede interesar para nuestros mercados. Mira, yo creo que el sistema capitalista, de las principales potencias capitalistas hoy, viven en una ciudad donde andan mal los semáforos, digamos, ¿no? Entonces prende el verde, el rojo, el amarillo y hay un desorden. Yo creo que estamos en ese desorden cuando aparecen potencias muy ordenadas, especialmente China, que tiene un gobierno estable, que tiene una planificación, que sabe a dónde va. Ustedes conversan también bastante con los chinos, ellos hablan del 2050, del 2025. Me parece que Donald Trump está hablando del está hablando de las elecciones que hay dentro de 3 meses en los Estados Unidos y no perder el Parlamento. Hoy los republicanos tienen mayoría parlamentaria, pero la pueden perder en manos de los demócratas. Y dentro de los demócratas aparecen figuras como Bernie Sanders y algunos otros. Lo mismo un Jeremy Corbyn en el Reino Unido, un Mélenchon en Francia, un Andrés Manuel López Obrador en México. Es decir, están apareciendo dentro incluso de las fuerzas o surgiendo de las fuerzas tradicionales de estos países elementos que rompen ciertas barreras del neoliberalismo y empiezan a ejercer algún antagonismo con las políticas dominantes. O sea, se empieza a ver es la profunda crisis por la que está atravesando Estados Unidos. Claro, claro. Y nosotros entonces, como te decía, la política de Trump, la política de Macri, ¿tiene futuro? La política exterior y sobre todo esta política de endeudamiento con actores financieros que están en retroceso. Sí, bueno. Perdón, y así ya te hago una sola pregunta y te doy 4 minutos para cerrarla. Dale. Meteme en esto también, el tema de la OMC, que Trump también dice que se va a ir, o que está amaga con irse a la OMC, y toda esta arquitectura financiera que China empieza a reemplazar de a poquito. Sí, porque nosotros le vamos a deber plata. Yo creo que los BRICS han resuelto en Johannesburgo reforzar la política de constitución de un sistema de una arquitectura financiera paralela a la que ha generado el capitalismo occidental. Y entonces
el futuro de Macri depende en gran medida no de la política que pueda desarrollar Cambiemos, sino fundamentalmente de la capacidad de las fuerzas alternativas al macrismo de unificarse y de presentar un frente importante, interesante, atractivo y bien definido programáticamente como alternativa. O sea que yo creo que Macri deja un tendal social terrible en la educación, en la salud, en el empleo, en la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera, y Durán Barba ya no da abasto, no resuelve, ya las promesas, lo que vamos a hacer, no, está a ojos vista lo que siente cada uno de los argentinos y las argentinas. Y entonces, si Macri va a subsistir, pasa porque no se constituya una oposición unificada y bien plantada. Justamente los estrategas de Cambiemos, me parece que la estrategia principal que tienen es dividir especialmente al peronismo, que haya un peronismo tipo Massa Urtubey, que haya un peronismo, no sé, con otros gobernadores, y que un tercer peronismo con Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que ese es el plan. Y yo creo que una política inteligente puede ser confrontar con esa idea, es decir, posiblemente haya que excluir a algunas personas decididamente aliadas del neoliberalismo y del macrismo, pero después todo lo demás tendría que unificarse para poder generar un cambio de gobierno que ya resulta una especie de demanda popular. Y le van a quedar aliados, o sea, una vez que un gobierno diferente a la línea del macrismo, porque el macrismo intentará, una segunda opción que tienen es reciclarse a través de otra figura. Un gobierno que en lo posible peronista, en lo posible de antecedentes peronistas, sí. Porque el peronismo le puede dar estabilidad que ni el PRO ni la UCR le dan a un gobierno de esta naturaleza. Por eso, y un gobierno alternativo en serio, que sea de Cristina Fernández de Kirchner o que sea otro el candidato, si rompe con todos estos acuerdos financieros que está haciendo Macri, que van a ser un cepo realmente que va a impedir cualquier proceso de recuperación, tendría que cambiar las alianzas internacionales para poder hacer eso, ¿o no? Y primero hay que reconstruir la unidad latinoamericana, retomar la senda de los acuerdos estratégicos de cooperación con Rusia y con China, y tomar algunas medidas de auditoría de la deuda exterior para determinar cuál es legítima y cuál no, y recuperar las políticas soberanas en todos los terrenos. Seguramente va a haber un momento de rispideces en la que va a haber que plantarse muy fuertemente, pero a Argentina no le queda otro camino. Va a haber que plantearse una reconstrucción nacional y una reconstrucción de la unidad latinoamericana sobre la base de políticas de romper las cadenas con el imperio dominante y sus organismos como el Fondo Monetario, etcétera. Entonces ahora para cerrar tenemos 30 segundos, decime esta virulencia de esta política que llevó a cabo Macri, ¿tiene que ser respondida o se va a dar naturalmente? Tal vez no como tenga que ser, si está bien o mal, sino como una cosa casi ineludible, con una política muy firme para desandar el camino andado, o hay espacio para términos medios? No, yo creo que en 30 segundos nosotros necesitamos un gobierno popular, antioligárquico y antiimperialista. Si a alguno le suena un poco duro esta terminología, podemos conversar de pulirla, pero tiene que ser un gobierno de carácter democrático, popular, participativo. En medidas, te dame media docena de medidas. Bueno, auditar la deuda exterior. No pago de la deuda. Auditar la deuda exterior para legitimar un no pago de la deuda ilegítima, de la deuda que ha ido a la canaleta de la fuga
y de la evasión en la Argentina. Recuperar el Estado como actor. El Fondo Monetario nos presta y algunos vivos mandan ese dinero a las offshore. Y entonces con eso hay que terminar. Y bueno, una reforma judicial, una rápida recuperación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una política dirigida a que las exportaciones, que son producto de la tierra, que es de toda la Argentina, reporten a favor del Estado y no de una manga de terratenientes. Bueno, Jorge, gracias. Creo que queda claro que la propuesta que tenemos o que tiene que encararse ahora no es precisamente tibia, es un momento de tomar decisiones fuertes. Es que Macri no es tibio. No. Y por lo tanto, para solucionar los problemas que él nos crea, no se puede tampoco con tibieza. Bueno, Jorge, gracias entonces por tu tiempo. Seguramente te vamos a molestar en otro momento para seguir monitoreando lo que pasa internacionalmente. Y bueno, nos volvemos ahora al estudio con Ivonne para cerrar el programa. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias, Marce. Estuvo realmente muy interesante la entrevista y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan, que dejan sus comentarios, que comparten con nosotros estas inquietudes, que siempre están sugiriéndonos nuevos temas, que están mostrando cuál es el impacto que tienen en ustedes todo lo que decimos acá en este programa. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, que inviten a sus amigos a que hagan lo mismo y colaboren con nosotros en la difusión de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.